Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de conjuntos. Entonces vamos a iniciar con una definición de conjuntos. Decimos que conjunto es una agrupación de elementos, de cosas o de objetos. Entonces vamos a anotar ahí la definición. Conjuntos es una reunión de elementos, objetos o cosas que tienen una característica en común. Bueno, entonces vamos a ver cómo representamos un conjunto. Forma de representarlo. La forma de representarlo es con una letra mayúscula, que puede ser cualquiera de las letras del abecedario. Normalmente usamos las primeras letras A, B, C, D, ¿verdad? Y anotamos los elementos entre llaves. Entonces voy a anotar A, B, C, D, E para el conjunto A. Y para el conjunto B vamos a anotar los elementos A, C, D, G. Vamos a poner dos conjuntos. Si se dan cuenta, la forma de representar los conjuntos es con una letra inicial mayúscula y luego entre llaves se anotan los elementos, pero si voy a hablar de elementos que son letras, las letras van en minúscula y va separado cada elemento por una coma. Entonces ahí tenemos dos conjuntos. Ahora vamos a ir a operaciones con conjuntos. ¿Qué operaciones podemos hacer con los conjuntos? Ponemos ahí operaciones con conjuntos. Entre las operaciones que podemos realizar son la unión, que significa unir los elementos de dos o más conjuntos. En este caso vamos a hacer la unión entre A y B, que son los dos conjuntos que tenemos. ¿Cómo representamos esa operación? Con una letra U, que significa unión. Entonces voy a tomar los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, pero los voy a representar dentro de un diagrama. O sea, un diagrama que sería una circunferencia para mi conjunto A y otra circunferencia para el conjunto B. Entonces tenemos aquí, el conjunto A va a estar en rojo y el conjunto B va a estar en azul. Lo primero que hacemos es anotar los elementos de los dos conjuntos que se repiten. En este caso sería la literal A, que está en A y está en B. Entonces va a ir aquí en el centro. La C, igual se repiten los dos conjuntos, entonces va aquí en medio. Y tengo también la D, que se repite en los dos conjuntos. Ahí tenemos ya los elementos que se repiten. Ahora anotamos solo los elementos que son de A. Ya tenemos la A. Ahora anotamos la B, la C ya está, la D ya está, anotamos la E. Vamos con el conjunto B. Ya tenemos la A, la C, la D, solo nos falta el elemento G. Y ahí están los elementos de los dos conjuntos. Y ahora lo que hacemos es achurar el área de respuesta. En este caso sería achurar todas las dos circunferencias, porque estamos uniendo los elementos. Entonces sería, ¿qué operación estamos haciendo? La anotamos aquí en medio de las dos circunferencias, A unión B. Y lo escribimos dentro de una llave, A unión B igual a, abrimos la llave. ¿Qué elementos nos quedaron ahora? Tenemos A, B, C, D, E y G. Y ahí tenemos realizada la operación de unión de conjuntos.
Si se da cuenta, cuando unimos ya no repetimos los elementos como estaban por separado. Cuando decimos el conjunto A, tenemos varios elementos que son del conjunto B, pero ya cuando hacemos la operación de unión, ya no los ponemos repetidos, sino que solo lo ponemos una vez. Y ahí tenemos ya la unión. Voy a borrar esta parte de acá arriba y vamos a anotar la siguiente operación. Vamos ahora con intersección de conjuntos. Intersección. ¿Cuál es el símbolo de la intersección? Es igual una U pero hacia abajo, invertida. Entonces hacemos la misma operación que hicimos y vamos a utilizar los mismos elementos o los mismos dos conjuntos que ya tenemos, conjunto A y conjunto B. Entonces, ¿qué elementos se pertenecen al conjunto A? La A, la C, la B, la D, la E. ¿Qué elementos pertenecen a B? A, C, D y G. Y ahí están ya sus elementos. Entonces ahora, ¿qué operación es la que estamos realizando? A intersección B. Entonces, ¿qué área vamos a asegurar? El área del centro, que es la que donde está nuestra respuesta, que serían estos elementos. Entonces anotamos la respuesta. ¿Cómo nos quedaría nuestra respuesta? A intersección B, que va a ser igual a C, D. Y ahí está la operación intersección. Ahora trabajamos lo que es la diferencia. Vamos a borrar esa parte de aquí abajo para poder trabajar la diferencia. Diferencia. La diferencia la denotamos con un signo menos. Y vamos a hacer diferencia entre A y B. Mi conjunto A, mi conjunto B. Entonces anotamos los elementos que se repiten, que sería A, C, D, elementos solo de A, B, E, elementos solo de B, G. O sea, ¿qué elementos tiene A? Los podemos denotar aquí con la circunferencia roja. A, B, C, D y E. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? A, C, D, G. ¿Qué operación estamos haciendo? A diferencia de B. O sea, la operación sería aquí A menos B. Entonces, voy a tomar solo los elementos que son de A y no son de B. Por eso estoy haciendo la diferencia, solo lo que es de A. Sería este espacio de acá. Elementos que son solo de A. Entonces le ponemos siempre la respuesta entre llaves, ¿verdad? Que sería A menos B. Y pues anotamos la respuesta. ¿Qué respuesta tenemos? B y E. Ahora quiero hacer, si se dan cuenta, la diferencia no es conmutativa. No puedo decir yo B menos A. Si yo digo B menos A, la respuesta no es la misma. Entonces vamos a hacerlo acá de este lado. Vamos a hacer la diferencia entre B menos A. Anotamos los elementos que son de cada conjunto. Seguimos A, B, C, D, E y G. Ahí están ya los elementos del conjunto A y los elementos de B. Pero ahora, ¿qué operación vamos a hacer? Una diferencia entre B menos A. O sea, los elementos que son de B son los que me interesan ahorita. Entonces, ¿de qué lado voy a tener yo mi respuesta? Del lado izquierdo es donde está el conjunto representado, el conjunto B. ¿Y qué respuesta tengo? Solo G. O sea que B menos A va a ser igual a G.
Ahí tengo yo la respuesta de B menos A. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo decir A menos B que B menos A, es totalmente diferente en la respuesta. En cambio, cuando hablamos de intersección, yo puedo decir intersección entre B intersección A es la misma respuesta. O en unión, B unión A es lo mismo que decir A unión B. Pero cuando hablamos de diferencia no es lo mismo, es diferente. Vamos ahora a la... a la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Voy a dejar aquí mis dos conjuntos y solo voy a anotar aquí la operación que vamos a hacer. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. ¿Cuál va a ser el símbolo de la diferencia simétrica? Va a ser un triangulito, pequeñito, no muy grande, pequeño. Entonces, anotamos los elementos de nuestros conjuntos. Y aquí teníamos que era el elemento A, B, C, D, E y para B son A, C, D y G, los elementos. Entonces, ¿qué operación voy a hacer? Diferencia simétrica. ¿Qué significa diferencia simétrica? Que voy a tomar los elementos que son de dos o más conjuntos, pero sin tomar sus elementos repetidos. O sea que voy a tomar los elementos del conjunto A y los elementos de B, pero no los que se repiten. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta si voy a hacer diferencia simétrica entre A y B? Van a ser solo los contornos, o sea, este espacio de acá. Los lados, podríamos decir. Y esa es la diferencia simétrica. Entonces, aquí estoy diciendo que voy a hacer la operación A, diferencia simétrica de B. ¿Y cuál sería mi respuesta ahora? Si estoy haciendo A, diferencia simétrica de B, mi respuesta sería B, E y G. Y ahí tenemos las operaciones, nos falta solo el complemento. Voy a borrar ya aquí la diferencia. Vamos al complemento. Complemento. Vamos a sacar el complemento del conjunto A. Y el símbolo para el complemento es una letra C en la parte superior de la letra que vamos a sacar el complemento. En este caso, al conjunto A le vamos a sacar su complemento. Entonces le ponemos una letra C en la parte superior a la letra, en pequeñito. Pero para esto, para poder sacar el complemento, necesitamos un universo. Entonces, ¿cuál será nuestro universo? Si estamos hablando en conjunto A de las letras A, B, C, D, E y del conjunto B, A, C, D, G, quiere decir que nuestro universo va a ser el abecedario. Ese es nuestro universo. Entonces vamos a sacarle el complemento a nuestro conjunto A. Entonces lo escribimos siempre en su circunferencia, anotamos sus elementos, pero adicional a eso hacemos un rectángulo. Y en el rectángulo vamos a anotar los elementos que no pertenecen al conjunto A. Y como dijimos que el símbolo del universo es una U, le ponemos ahí una U. ¿Qué operación voy a hacer? Complemento A, complemento B. Entonces voy a anotar sus elementos. ¿Qué elementos son de A? Es A, B, C, D, E. ¿Qué elementos le hacen falta al conjunto A para que sea igual al universo? Le falta le falta F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, le falta X, Y y Z. Esos son los elementos que les hacen falta. Entonces, ¿cuál es el complemento de mi conjunto A? Todos los elementos que le hacen falta para que sea igual al universo. Entonces, aseguramos toda la parte de afuera, donde están los elementos que el conjunto A no tiene. Y ahí está nuestro complemento. Esas son las operaciones de conjuntos que vamos a estar trabajando.
Muchas gracias por su atención.